Bueno, pues buenas noches a todos. Volvemos un curso más con AONDA y bueno, pues quisimos hacerlo por todo lo alto con un gran invitado y tenemos hoy a don José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela Alicante, y el tema que le hemos propuesto para empezar el curso, pues creo que centrados en lo importante, es pues cómo crecer en el amor de Dios. Así que nada, don José Ignacio, lo primero, pues muchísimas gracias, como siempre. Y nada, pues escuchamos. Bueno, pues nada, encantado de estar con vosotros, que veo por ahí rostros conocidos y me hace mucha ilusión, incluida mi hermanita también por ahí. Y bueno, pues me hace mucha ilusión. Vamos a ver. Consejos para crecer en el amor de Dios. Bueno, obviamente un tema como este se puede abordar desde muchos ángulos, ¿eh? Desde muchos ángulos. Yo he decidido elegir uno, ¿eh? Acogiéndome al refrán famoso, ¿no? Del refranero español que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces yo he dicho, a ver, consejos para crecer en el amor de Dios. Pues lo importante de acercarse a quienes han amado o vivido el amor a Dios en plenitud, ¿no? A los que han vivido el primer mandamiento de la ley de Dios de forma destacada, acercarnos a ellos y aprender de ellos, ¿no? Es decir, acercarnos a los santos. He dicho, me voy a acercar a los santos y voy a elegir a 10 grandes santos, a 10 grandes santos, para desde ellos dar 10 consejos claves de cómo crecer en el amor de Dios, ¿no? Creo que una de las grandes desgracias es que explican también la secularización a la que hemos llegado, es que hemos dejado de tomar a los santos como nuestras referencias, y entonces pues, los referentes, las personas a las que miramos, en las que buscamos novedad, en las que nos fijamos, pues en las que ponemos nuestra atención, pues son a veces personajes que tienen popularidad pues pues por cualidades absolutamente secundarias, en vez de tener a los santos como nuestro referente, ¿no? Como nuestro referente. Os voy a contar la anécdota de que ahora estoy haciendo visitas a los colegios católicos, ¿no? Y una cosa que me hace mucha ilusión es que cuando estás con los niños y te hacen preguntas, autopreguntas y preguntas al obispo, ¿no? Una pregunta que de vez en cuando escucho a los niños que me hace mucha ilusión es: ¿cuál es su santo favorito? Y claro, me encanta que me hagan esa pregunta, porque un niño que te hace la pregunta, ¿cuál es su santo favorito? Obviamente está bien, o sea, apunta bien. Quiere decir que a él le han hecho entender que aquí es muy importante pues tener referentes fuertes, ¿no? ¿Cuál es tu referente en el que te sientes especialmente pues identificado, ¿no? O sea, me encanta esa pregunta. ¿Cuál es tu santo favorito? Bueno, por lo tanto, voy a ligar 10 consejos de cómo crecer en el amor de Dios a 10 santos. Soy consciente de que estoy haciendo una opción, que inevitablemente simplifica y constriñe la realidad. Seguro que si después aquí hacemos un pequeño diálogo, diréis, yo creo que os ha olvidado esto, yo creo que os ha olvidado otro. Seguro, seguro, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte de lo que pretendo, ¿eh? Forma parte de lo que pretendo. Pero bueno, espero hacerlo de forma que por lo menos, aunque simplifique, no deforme la realidad, ¿no? Sino que nos ponga en camino de conocerla más en profundidad, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ello. El primer santo que he elegido, San Ignacio de Loyola, o el don del discernimiento, ¿eh? Del discernimiento. Eh, Ser cristiano es discernir, es conocer. Esa es una frase de Kiko Argüello. Kiko Argüello dice en una ocasión, en uno de sus pues, anuncios del querigma, ¿no? Dice Kiko Argüello, dice, ser cristiano es discernir, estar en continua búsqueda, en continua búsqueda de lo que Dios quiere de nosotros, es conocer, buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, ¿no? Dice Jesús a la samaritana: si conocieras el don de Dios, pues yo creo que el primer consejo para crecer en el amor de Dios es buscar, cultivar el don del discernimiento. San Ignacio de Loyola, pues, ha sido un regalo para la Iglesia,
obviamente no es exclusivo de él, pero quizás es uno de los santos que más ha cultivado las reglas de discernimiento. ¿Cómo discernir lo que Dios quiere de mí? ¿Cómo yo puedo saber lo que Dios quiere de mí? Eso es muy difícil saberlo. Eso no, claro que no es difícil saberlo, ¿no? Porque sería propio de quien pensase que el mensaje evangélico, el mensaje de Dios está reservado para mentes especialmente capaces de descubrir mensajes ocultos. No, Dios no juega al ocultismo, Dios se muestra, ¿no? Dios se muestra a quienes le buscan con un corazón sincero. Pero es verdad que hace falta un conocimiento de cómo se discierne, ¿eh? Cómo se discierne. Yo creo que hay un confusionismo reinante y el confusionismo reinante suele ser, ¿no? O sencillamente no darle ninguna importancia, ¿no? A buscar la voluntad de Dios, sencillamente lo que me apetece, lo que se me ocurre a mí, darlo ya como si fuese la voluntad de Dios y tira para adelante. Eso es algo pues, que yo diría que una parte importantísima, ¿no? Una parte importantísima de la población practica. Sencillamente dar por sentado que lo que se me ocurre a mí es la voluntad de Dios. Y también existe otro error, digamos, de tipo contrario, pero que también es totalmente erróneo, ¿no? Que es un poco el iluminista. El iluminista, el pensar, pues que, a ver, voy a la oración y Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro, es buscar un tipo de discernimiento o Dios me ha dicho una palabra para ti, madre mía, a ver, o sea, qué peligro, o sea, tú me vas a decir ahora una palabra que Dios me ha dicho para mí, me echo a temblar, o sea, a ver, creo que ¿no? Existen dos riesgos contrarios, ¿no? O el riesgo de que pensar que lo que a mí se me ocurre ya es voluntad de Dios y no tengo ni que discernirlo, o pensar en una forma iluminista de que yo me pongo allí delante del sagrario y pienso a ver qué palabra es la que Dios pone dentro de mí y la doy ya por una iluminación del Espíritu Santo y, a ver, falta discernimiento, ¿no? Entonces creo que San Ignacio de Loyola pues es el santo que Dios nos ofrece para ponernos en un camino en el que tenemos que integrar la razón y también la apertura a las mociones del Espíritu Santo para discernir. La razón bien utilizada y las mociones del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el método de los ejercicios espirituales? Mezclar ambas cosas. ¿Eh? Puestos en presencia de Dios, pues buscar la purificación de nuestra vida, que no haya apegos en nuestro corazón, que no haya apegos que nos condicionen en el discernimiento. Y si uno no ha hecho una labor de purificación de su alma, difícilmente va a tener el corazón libre para que las mociones del Espíritu puedan actuar en nosotros, pero utilizar la razón, la razón y la apertura a las mociones del Espíritu conjugadas, ¿no? Yo creo que eso es lo propio del método ignaciano y de lo que hacen los ejercicios espirituales, ¿no? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿cuántas almas han, han salido de crisis? ¿Cuántas almas han rechazado las tentaciones del maligno por haber seguido la máxima ignaciana del discernimiento que dice, en tiempos de turbación no hagas mudanza? Solamente por eso. A mí me parece que solamente por eso ha habido montones de almas que en muchas situaciones de la vida han dicho, eh, voy a buscar la voluntad de Dios. En este momento de crisis, quieto parado, agárrate a la cruz, no te dejes arrastrar. O sea, eso es discernimiento. Eso es discernimiento. La falta de discernimiento es, estoy mal y tiro todo por la ventana o yo qué sé qué. Pues pienso que para crecer en el amor de Dios es muy importante ponerse en clave de discernimiento, ¿eh? Lo cual supone pues todo ese proceso de purificación que San Ignacio de Loyola nos muestra en los ejercicios espirituales para poder escuchar, ¿no? Para poder abrirnos a la moción de Dios. Segundo santo que he elegido, San Juan de la Cruz, que creo que es el que es paradigmático a la hora de
hablar del itinerario ascético místico hacia la santidad. O sea, hay un camino hacia la santidad, que es quizás el que San Juan de la Cruz expresa en la subida al Monte Carmelo, que es una obra cumbre magistral de la espiritualidad, ¿no? En el que él lo hace a su manera, pero en el fondo él está replicando lo que es la doctrina tradicional de la teología espiritual de todos los tiempos en la Iglesia, que han hablado de que hay como tres vías o tres pasos, ¿no? Tres fases, que son la vía purificativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Purificación, iluminación y unión con Dios. San Juan de la Cruz lo hace a su modo, ¿eh? Pero en el fondo esa subida al Monte Carmelo es para poder subir a la cumbre del monte, tiene que haber un proceso de purificación, de iluminación, para que en la cumbre nos unamos con Dios. Entonces, San Juan de la Cruz habla primero de la purificación activa de los sentidos, de nuestros sentidos, de la vista, del oído, del tacto, etcétera, del olfato, la purificación activa de los sentidos, la purificación activa de las potencias, es decir, de la voluntad y del entendimiento, y también habla de la purificación pasiva de los sentidos y de la purificación pasiva de las potencias, ¿no? Que eso es lo que llamamos, pues, también las noches oscuras, en las que pasivamente somos purificados, ¿no? Lo primero, lo de la purificación activa, es más propio de la mortificación, de la mortificación de nuestros sentidos. Pues esto puede parecer pues una doctrina muy elevada, inalcanzable, pero esto es algo tan básico. Por ejemplo, eso que veo, eso que quiero. A ver, pues eso es la purificación activa, de que uno no esté siempre con la vista mariposeando en todas las esquinas, sino que sus sentidos sean capaces de centrarlos, o sea, de purificarlos, su memoria, su entendimiento, su voluntad, ¿no? Esto en el fondo esto responde a ese tirón de orejas que le hizo Jesús a Pedro. ¿Os acordáis cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios? O sea, es decir, tu entendimiento tiene que aprender a ver las cosas desde el Evangelio y no desde la carnalidad. Tu voluntad tiene que aprender, ¿no?, a amar las cosas, pues, desde el Evangelio y no desde tu carnalidad, tus sentidos, es decir, la purificación de los sentidos, la purificación de la voluntad, la purificación del entendimiento, la purificación de la memoria, dice también San Juan de la Cruz, ¿no? Supone adentrarse en el camino de la mortificación, del que hablamos muy poco en esta vida, muy poco, el camino de la mortificación, lo cual no tiene nada que ver con el voluntarismo ni con una espiritualidad jansenista voluntarista, ¿no?, sino tiene que ver con ese proceso en el que el Espíritu Santo va purificando nuestra vida, de manera activa y pasiva. Y os voy a decir una cosa, que la manera pasiva de purificación es la aceptación, cuando te toca aceptar muchas cosas que tú hubieses quizás deseado que fuesen de otra manera, pero te toca aceptarlas y decirle al Señor, Señor, lo acepto, lo abrazo, lo ofrezco. Eso es una purificación pasiva, ¿eh? Sobre todo que es por la vía de la aceptación. También una purificación pasiva son las noches oscuras famosas, ¿no? Bien, por lo tanto, estábamos diciendo consejos para crecer en el amor de Dios, el discernimiento de San Ignacio de Loyola, el tomarnos en serio el camino, el itinerario ascético místico hacia la santidad, ¿no?, de la purificación activa y la pasiva, que dice San Juan de la Cruz. Tercer santo, Santa Teresita de Lisieux, o el caminito de la confianza, que digo esto además, pues justo pues cuando el Papa acaba de publicar, con motivo del 150 aniversario, me parece que es del nacimiento, de la muerte, no estoy seguro, de Teresita de Lisieux, pues una exhortación apostólica con el título de
c'est la confianza, es la confianza. O sea, es la confianza la clave, una clave muy especial que descubrió Teresita de Lisieux, ¿no? Que esto no quiere decir que el camino para crecer en el amor de Dios, ¿no? Para la santidad de Teresita de Lisieux, sea un camino distinto, alternativo al de San Juan de la Cruz. No, no se puede interpretar así, ¿eh? Digamos que es una formulación distinta en la que de una manera muy sencillita, Teresita de Lisieux llevó adelante pues todo eso que San Juan de la Cruz de una manera tan así extensa explica en su vida a Monte Carmelo, de purificación activa de los sentidos, purificación activa del entendimiento, de la voluntad, de la memoria, purificación pasiva. Bueno, todo eso que puede parecer como muy complejo, Teresita de Lisieux tuvo como la intuición de que en la vida espiritual se da un, un salto de gigante, haciendo el acto de confianza. Yo me fío de Dios, confío en Él, veo que la obra de la santidad es superior a mis fuerzas. Intento purificarme y casi me mancho más que me purifico. Doy un pasito para adelante y parece que en el fondo al final doy tres para atrás. O sea, tengo una sensación de fragilidad, tengo una sensación de pequeñez. Y entonces ella encuentra ese método de saberse pequeña, me sé pequeña, pero ella dice, habla del ascensor, ¿eh? Del ascensor. Entonces, ¿qué es eso del ascensor? Pues supongo que ella en aquellos tiempos estaría inventando el ascensor en aquellos tiempos en Francia y le alucinaría ver cómo uno, de repente, sin subir por las escaleras de la casa, había allí un aparato que se estaba inventando entonces, que era, ahí va, hay un ascensor que me sube al piso de arriba. Supongo que eso le alucinaría. Entonces utiliza esa imagen para decir, oye, pues yo que soy tan pequeña, yo que me cuesta tanto, ¿no? Dar los pasos de subir por el camino de la purificación activa y pasiva, etcétera, confío en que Jesús, por su misericordia, como a un niño, me coge en sus brazos y me levanta, ¿no? Como se levanta un niño, se le sube a la altura de la cara y se le da un beso. Pues ella pone el énfasis, el acento en el acto de la confianza en la misericordia de Dios. Yo no me fío de mí mismo, no me fío de mis obras, no me fío de mis obras, me fío de la misericordia de Dios. Dice ella algo precioso, y es que cuando yo me presente delante de Dios, no quiero ir cargado mis obras, mis manos llenas, cargadas de buenas obras, porque como vaya con todas mis manos y mis brazos sosteniendo las obras buenas que he hecho en esta vida, cuando me presente delante de Jesús, las voy a tener ocupadas y no lo voy a abrazar a Jesús. Casi prefiero tener las manos vacías para pegarle un pedazo de abrazo a Jesús, ¿no? Es una imagen preciosa que, como os podéis imaginar, no hay que interpretarla al pie de la letra en el sentido de que no hay que tener obras buenas. Obviamente, ¿no? No se puede interpretar en el sentido ese literalista, pero sí en el acto de la inocencia de quien no confía en sí mismo, no pone su confianza en sí mismo, sino en la misericordia de Dios, en su bondad. Cuarto santo, Santa Teresa de Jesús, o la fidelidad en la oración, porque voy repasando un poco el primer consejo para crecer en el amor de Dios, el don de discernimiento. Segundo, el itinerario ascético místico. El tercero, el caminito, el atajo de la confianza, podríamos decir, ¿no? El cuarto, el de la fidelidad en la oración, Santa Teresa de Jesús. Bueno, uno se acerca al libro de la vida, se acerca al camino de perfección de Santa Teresa, y ella, sobre todo, se prodiga en explicar pues, lo que Dios hizo con ella en esos grados de oración. En los grados de oración. Ella expresa con mucho detalle cómo Dios va conduciendo al alma pues cada vez hacia una oración más perfecta. Pero explica, yo creo que de una manera muy gráfica, cómo hay un momento en el que mucha gente se pierde. Y dice, ¿no? O sea, interrumpe
ese crecimiento. Cuando se pasa de la oración mental discursiva a la oración afectiva, en el momento es en el que uno no necesita, casi le estorba el discurso para estar con Dios, ¿no? Y tiene una oración afectiva en la que tiene la experiencia del amor de Dios, que entonces lo que tiene que hacer es acallar el discurso, porque casi el discurso que tiene uno en una oración meditativa está estorbando en ese momento, porque entra en la oración afectiva. Dice ella que cuando uno experimenta ese momento, le parece pues, que ha llegado casi casi a la cumbre de la oración, se emociona, tiene un momento de emoción en la oración, ¿no? ¿Y qué ocurre? Dice ella. Ocurre que esa oración afectiva suele ser un regalo que Dios te da en un momento determinado, pero luego te retira eso, luego te retira y tienes que volver en la sequedad de nuevo a una oración que tiene que ser más discursiva, que me distraigo pero vuelvo a ella y dice, y hay mucha gente se pierde porque no se da cuenta de que tiene que mantenerse en fidelidad haciendo oración, tenga afecto, sienta un afecto, no sienta un afecto, es decir, sin hacer depender mi vida de oración de mis sensaciones afectivas en la oración. Y eso me parece muy luminoso, porque Santa Teresa de Jesús dice, las almas no llegan a la perfección porque no son fieles a su compromiso de hacer oración. A ver, caiga quien caiga. ¿Eh? Si tengo un compromiso de hacer oración, lo que no voy a hacer es, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de que si ahora mi oración, pues la gozo más, la disfruto más o no la disfruto más, yo no puedo supeditar mi vida de oración a mi percepción afectiva en torno a la oración. Pues creo que Santa Teresa de Jesús insiste mucho en la fidelidad en la oración. Y ella, hasta que Dios le dio unos dones místicos, pues que han sido, que han marcado la vida de la Iglesia, ¿no? La descripción que hace ella del matrimonio místico, pues cuenta cómo durante muchísimo tiempo ella en el coro del monasterio en el que estaba, allí, ¿no? Pues en la Encarnación de Ávila, tenía todas las baldosas del coro totalmente contadas, porque se distraía, tenía una oración que no, pues que le costaba mucho mantenerse y tenía las baldosas contadas. Y claro, o sea, es que lo que nosotros nos decía un director espiritual, ¿no? El que no esté dispuesto a aburrirse haciendo oración, quiere decir que se ha resignado a no hacer oración, porque uno tiene que pasar por ese desierto de la fidelidad y de los momentos de sequedad en la oración para poder avanzar. Entonces yo creo que esta es la gran aportación de Santa Teresa de Jesús. En quinto lugar, San Francisco de Sales. ¿Por qué lo he elegido? Por el discernimiento del don de Dios desde la paz y la alegría. Desde la paz y la alegría. Yo recuerdo que siendo seminarista leí un librito sobre que hacen como un resumen de la doctrina de San Francisco de Sales, titulado En las fuentes de la alegría. Una joya en la que resume en ese libro pues lo que es un poco la doctrina espiritual de muchos de sus libros, como el Tratado del Amor de Dios, la Introducción a la Vida Devota y otras obras que tiene él, ¿no? ¿Y yo con qué me quedé? ¿Con qué me quedé de San Francisco de Sales? Pues mm, que cuando algo es de Dios, o sea, cuando obramos, ¿no? Conforme al querer de Dios, nos permite hacerlo con paz y alegría. O sea, en esta vida, un signo de que estás actuando conforme al querer de Dios es que una cosa te puede costar mucho, te puede suponer un gran sacrificio, puedes tener contradicciones, pero la paz y la alegría, cuando uno experimenta la paz y la alegría, es señal de que está caminando conforme al designio de Dios. La paz y la alegría son el sello definitivo de la presencia de Dios en nuestra alma. ¿Eh? Entonces, mm, creo que San Francisco de Sales se caracteriza por esto, por decir, eh, ¿cómo proceder? Busca la paz, busca la alegría, como algo que te asegure, ¿no? Que Dios está en tu corazón.
Sexto santo, San José María Escrivá. ¿Por qué lo elijo? Por la santificación del trabajo y de la vida ordinaria, que obviamente, como el resto de las cosas que hemos dicho, está presente en otros santos, porque de hecho, por ejemplo, San Francisco de Sales también es un santo que insiste mucho en la santificación de la vida cotidiana, de la vida cotidiana. Pero quizás San José María ha brillado especialmente en ese subrayado por aquello de que ha concretado la llamada a la santidad que hizo el Concilio Vaticano II, ¿no? Para que la llamada universal a la santidad que hizo el Concilio Vaticano II no se quedase en una formulación muy bonita, muy teórica, pero sin concretar, sin ponerle letra pequeña, pues una espiritualidad como la de San José María ha subrayado mucho, mucho, pues para empezar, qué medios hay que utilizar para poder tener una vida espiritual ordinaria, una vida espiritual ordenada. Pues yo creo que San José María se caracteriza por ser muy ordenado, qué medios debemos de utilizar, los sacramentos, el acompañamiento espiritual, la vida de oración. San José María está recordando el A, B, C de los medios ordinarios para la santidad. Y está subrayando que es en en mi estado de vida, en mi trabajo, en el contexto en el que vivo, donde acontece el escenario en el que Dios quiere que me santifique. No estés pensando en otro itinerario, no estés anhelando otro escenario distinto en el que si yo estuviese, si yo pudiese, si no sé qué, no, no, o sea, aquí, ahora, en esta situación, Dios te está esperando, ¿no? Es la santificación de la vida ordinaria, como mi camino mi camino de salvación. El séptimo santo, ¿eh? Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta. Lo subrayo por cómo los pobres nos llaman a la conversión, porque ciertamente los pobres nos llaman a la conversión, ¿no? Santa Teresa de Calcuta es un recordatorio de esa frase de Jesús: conmigo lo hicisteis, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? Subraya en ese camino de crecimiento del amor a Dios el reconocer a Jesucristo presente en todos los sufrientes del mundo, especialmente entre los más pobres de entre los pobres. Y además subraya pues un método de practicar la caridad que es tan sencillo, tan práctico como el uno a uno. ¿Me explico? O sea, a ver, ¿cuál es el método? ¿Cuál es el método? ¿Tú qué método, qué estrategia tienes? ¿Pero qué estrategia ni qué método? O sea, sencillamente es uno a uno. Aquel que me ponga Dios cerca de mi vida. Es el método del buen samaritano. Yo pasaba por ahí y este estaba herido y a por él que voy, a por él que voy. Entonces, eh, es una inmensa aportación, ¿no?, la que Santa Teresa de Calcuta hace de subrayar que la caridad cristiana se hace movidos por el amor de Dios. Ella dice, ¿no? Yo solo soy un lápiz con el que Dios escribe una carta de Dios al mundo. O sea, ella es consciente de que la obra de la caridad está movida por Dios, es Dios el que mueve la caridad. Pero además también la caridad está dirigida al mismo Cristo, el cual está presente en las personas a las que ayudamos, ¿no? O sea, en el fondo, Dios me mueve a la caridad y la caridad la estoy dirigiendo a Dios presente en todas las almas sufrientes. Octavo santo, octavo, San Juan Pablo II. ¿Y por qué lo elijo? Pues por la llamada a la evangelización, por la importante que es que para crecer en el amor de Dios estemos centrados en la evangelización, en la evangelización.
Crecer en el amor de Dios es tener celo apostólico, tener celo por la salvación de las almas. San Juan Pablo II subraya pues, el hecho de que tenemos una vocación misionera inherente a nuestro bautismo, que existimos para evangelizar, que tenemos que tener esos sentimientos del corazón de Cristo, en los cuales cuando veía a las multitudes sentía lástima porque los veía que estaban como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Entonces San Juan Pablo II pues es el padre de la nueva evangelización y es pastor de pastores. Y ciertamente si uno no tiene hambre y sed de las almas y no tiene celo apostólico y no tiene deseo de dar su vida por la evangelización, es imposible que crezca en el amor de Dios. O sea, crecer en el amor de Dios está ligado al celo apostólico y al deseo de la evangelización. Noveno santo. Noveno. San Francisco de Asís o la pobreza evangélica. O la pobreza evangélica. Bueno, se trata de subrayar como en ese proceso de crecimiento en el amor de Dios hacia la santidad hay una centralidad de la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Que es clave, igual que Santa Teresita de Lisieux tiene la clave de la confianza, pues la clave, ¿no? La clave de Francisco de Asís es la clave, perdón, de la pobreza evangélica, de la hermana pobreza, del despojamiento, del despojamiento. Pues porque en el fondo tantas cosas en las que nos apoyamos, cosas materiales, cosas bueno, pues de mediaciones humanas, a veces por todas esas apoyaturas en las que nos ponemos, pues en el fondo nos acabamos apegando a ellas y no tenemos a Dios como nuestro tesoro. O sea, San Francisco de Asís nos está insistiendo de que o sea, la pobreza es necesaria para que mi corazón ame a Dios, ame a Dios sin apegarse, ¿no?, a las mediaciones. Esto en el fondo también pasa por el desposarse con Cristo crucificado, ¿no? Pues Francisco de Asís es quien llevó ese desposorio de Cristo crucificado en sus propias manos, el que fue estigmatizado, el que lleva los estigmas de la pasión del Señor en su propia carne, ¿no? Y quizás, por cierto, he tenido cierta duda, ¿no? Pero bueno, he elegido a San Francisco de Asís pues, por cómo ha marcado la historia de la espiritualidad, pero también un santo que a mí me encanta y que subraya mucho la pobreza evangélica es San Carlos de Foucauld. Pienso que San Carlos de Foucauld es muy luminoso a la hora de cómo él vive la pobreza evangélica, de cómo él se enamora del misterio de Nazaret, cómo se enamora del misterio de la Sagrada Familia, cómo él busca siempre el último puesto, el último puesto, el último puesto. Él suele decir, no, el penúltimo, porque el último está ocupado, el último es de Jesús, ¿no? Yo voy a buscar el penúltimo puesto. O sea, creo que esas dos almas de San Francisco de Asís y San Carlos de Foucauld subrayan la pobreza de espíritu, sin la cual es imposible la santidad, sin la cual es imposible el camino hacia la santidad. Bueno, entonces voy a por el décimo, y antes de pronunciar el décimo, voy a hacer un recordatorio, ¿de acuerdo? He dicho primero, el don del discernimiento, San Ignacio de Loyola, para crecer en amor de Dios. Segundo, el itinerario, tomarse en serio el itinerario ascético, místico, de crecimiento, de purificación, de iluminación, San Juan de la Cruz. Tercero, el caminito, el atajo de la confianza, Santa Teresita de Lisieux. Cuarto, la fidelidad a la oración, Santa Teresa de Jesús. Quinto, el discernimiento en torno al don de la paz y la alegría, San Francisco de Sales. Sexto, la santificación del trabajo y la vida ordinaria, San José María. Séptimo, Jesucristo presente en los pobres, que nos llaman a la conversión, Santa Teresa de Calcuta. Celo por la evangelización, San Juan Pablo II. Pobreza evangélica, San Francisco de Asís. Y he dejado para el último
Pues un santo que la verdad es que yo cada vez que voy conociéndole, pues cada vez me enamoro más y suelo decir muchas veces que es un crack, que es un crack, que es San Agustín, que es San Agustín, que es la intuición del corazón enamorado. Yo creo que San Agustín es un hombre que tiene una intuición propia de que es el corazón enamorado la que es capaz de percibirla, ¿no? Si se dice eso de que hay que conocer para amar, ¿eh? Eso nos lo diría pues Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Loyola, hay que conocer para amar. Quizás San Agustín remataría diciendo, vale, pero hay que amar para conocer, ¿sabes? Hay que amar para conocer. Entonces San Agustín yo creo que aporta esa intuición del corazón enamorado. Es el maestro de la gracia, el que subraya cómo la gracia de Dios está presente en todo lo que hacemos, ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe mis obras para que todo lo que yo hago te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Es el maestro de la gracia, es el gran batallador contra la tendencia pelagiana, que en la obra, ¿no? En la obra de la vida de la Iglesia, la santidad, se olvida de que todo es un don de Dios, que todo es gracia de Dios. Es un luchador contra la tendencia pelagiana y creo que es básico. Es básico confiar en que Dios culmina su obra. El que comenzó en nosotros la obra buena, Él la llevará a término. Es la intuición del corazón enamorado de San Agustín. Bueno, os decía al principio, pues que se me había ocurrido, ¿no? Pues echar mano de 10 santos para hablar sobre 10 consejos de cómo crecer en el amor de Dios, ¿no? Es muy importante, obviamente, ¿no? Pues que tengamos esas referencias, ¿no? Que tengamos esos amigos fuertes en los santos y ver cómo estos consejos no son teóricos, sino que en ellos, en cada uno de ellos, han sido experiencia de vida que ahora la comparten y la comunican con nosotros. También se me ocurre, ¿no? Por decirlo, pues finalizando, que quizás, en mi opinión, para mí, del magisterio del Papa Francisco, la obra más, vamos, la perla preciosa que ha pasado muy desconocida, es Gaudete et Exsultate, precisamente sobre la santidad, sobre la llamada a la santidad. Pues curiosamente es lo que menos se menta y se cita, ¿no? Pero creo que esa exhortación Gaudete et Exsultate de Papa Francisco, en el cual habla de los santos de la puerta del lado, en el cual intenta popularizar, que no banalizar, no popularizar la santidad, pienso que es también un documento muy importante, ¿no? Que nos puede, no habla de los medios para la santidad, no, quizás no se centra en eso, ¿no? Pero sí intenta acercarnos a la santidad como una llamada muy, ¿no? Muy cercana a nuestra vida y también además hace una reflexión sobre cuáles son los enemigos de la santidad. Creo recordar que es el capítulo tercero o cuarto, muy bien, no lo recuerdo, pero habla de los enemigos a la santidad y se refiere a la tendencia pelagiana y a la tendencia gnóstica como los dos enemigos principales de la santidad. O sea que también, además de hacer este recorrido por los 10 santos, también pues creo que un buen consejo, ¿no? Con el que concluir esta reflexión podía ser el retomar la lectura de Gaudete et Exsultate, de esa exhortación apostólica, de la cual yo creo que se pueden aprender como muchos consejos concretos para crecer en el amor de Dios y en la esperanza de que Dios lleva a su término la obra que comienza en nosotros. Bueno, recuerdo que en una ocasión leí un texto de Santo Tomás de Aquino en el que él pregunta, ¿cuál es la condición principal para poder ser santo? Y responde Santo Tomás de Aquino, desearlo. Dice él eso, desearlo. A ver, dice aquí, la condición principal para la santidad es desearlo, tener un verdadero deseo, una verdadera esperanza. El deseo, Dios
nos dará la gracia de que se convierta en esperanza. Y el Espíritu Santo nos da la gracia de que la esperanza no es utópica, sino que en Cristo pues, se ha encarnado y se nos ha donado. Y se nos ha donado. O sea que yo creo que tenemos, por lo tanto, pedirle, Señor, aviva mi deseo de santidad y de crecimiento en el amor de Dios. Ahí os dejo ese elenco de santos, y ahora cada uno dirá, pues yo hubiese puesto, yo hubiese puesto, que seguro que sí, pero bueno, ahí os lo dejo para vuestra reflexión. Don José Ignacio, muchas gracias. Bueno, que tenemos ya herramientas para, desde luego, el curso y la vida entera, ¿no? Las preguntas que me han hecho son, bueno, yo creo que profundizar en algunos de los puntos, ¿no? Por ejemplo, la primera que me ha llegado es la que usted ha dicho que igual muchas veces no hablamos mucho, que es precisamente la purificación, ¿no? En el día a día, la purificación de los sentidos. Entonces, me han preguntado a ver si podría profundizar un poco más en que parece como un consejo muy práctico y muy necesario, ¿no? A ver, la purificación de los sentidos, la purificación activa de los sentidos, pues en el fondo es también diciendo, a ver, los sentidos son unas ventanas que tenemos abiertas. Si uno nosotros cuando tenemos igual los estores o las cortinas, y dicen, cuidado, si no a cerrar completamente, las voy a entornar un poco para que no entre tanta luz. O sea, nosotros controlamos un poco las cortinas para que no nos ciegue la luz. Bueno, algo así también pasa con los sentidos. Uno tiene que tener, ¿no? Pues una purificación de los sentidos, porque si está completamente derramado hacia afuera, pues curioseando todo lo que ve alrededor, si por ejemplo la vista, ¿eh? La vista. Si yo estoy completamente derramado mirando y curioseando a los demás, curioseando a los demás, si no purifico esa tendencia a, a distraerme continuamente en todo, será difícil que yo interiorice en el Dios, en el don que Dios me quiere dar. Si yo no mortifico mis oídos en el sentido de estar escuchando todos los chascarrillos, mal asunto. O sea, uno tiene que purificar también lo que ve. Por ejemplo, yo veo pues, que en televisión este tipo de programas son una basura y no me hacen bien. Y yo también mortifico lo que veo y le pongo un límite. Dice, esto es una basura. Mortifico lo que oigo, mortifico lo que gusto. Pues en vez de estar dándome todos los caprichos de todo lo que me gusta comer, y no me privo de ningún capricho, también aprendo a mortificarme, aprendo a comer de lo que no me gusta y limitar también un poco. O sea, es decir, una mortificación de los sentidos es importante para que en el fondo no, no vivamos a su servicio. Los sentidos son necesarios para, para que recibamos en nuestra alma todo lo que tenemos que recibir, pero no para que vivamos volcados en los sentidos, sino que sean ventanas que nosotros controlemos. La entornamos un poco más, la abro un poco más según mi conveniencia. Yo la ventana la entorno, la cierro o lo que fuere, ¿no? Pero sin embargo tenemos que reconocer que nuestra cultura es una cultura de un puro exteriorismo, y lo que falta completamente es el cuidado de la interioridad. Para poder tener cuidado de la interioridad hay que tener una mortificación de los sentidos. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz. Luego a eso añade la mortificación del entendimiento y de la voluntad, aprender a entender, a ver las cosas desde la perspectiva evangélica, desde la perspectiva de la cruz, etcétera, que eso es lo que, por ejemplo, lo que a San Pedro le costaba. Eso no te ocurrirá a ti, Señor, no te ocurrirá a ti. Y entonces es cuando Jesús le dice, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, también el entendimiento, uno tiene que aprender a purificarlo para ver las cosas desde Dios. Eso es la purificación de los sentidos, la purificación del entendimiento, de la voluntad y de la memoria. Y de la memoria. De la memoria, por ejemplo, que uno tiene una memoria en la que no hace más que venirle a la cabeza
aquello que ocurrió, aquello que ocurrió, y me está rayando continuamente, ¿no? Me está rayando continuamente tal recuerdo que me dejó un sabor amargo y tal. Hay que purificar la memoria. Si uno no purifica la memoria, eh, no, pues no avanza, se queda atrapado por aquello que ocurrió, ¿no? También San Juan de la Cruz habla de la purificación de la memoria por la esperanza, por la esperanza. La fe purifica el entendimiento, la caridad purifica la voluntad y la esperanza purifica la memoria. Ese es un poco el itinerario que hace San Juan de la Cruz en el proceso de purificación. Don José Ignacio, y como han comentado, varios de los puntos están bastante ligados al tema de la voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad, el trabajar la voluntad, pero a la vez no caer en el voluntarismo, ¿no? Eh, ¿Qué consejo nos daría como para discernir en cuándo me estoy empeñando en una cosa y es voluntarismo o cuándo me tengo que empeñar en esa cosa, ¿no? Porque hay muchas veces que pues no cumples y ya te desesperas, o dices, va, no pasa nada, ¿no? O sea, ¿cómo trabajar la voluntad y a la vez no caer en ese voluntarismo? Pues mira, quizás la clave está en el punto ese que de San Francisco de Sales, el de la paz y la alegría, ¿eh? Yo recuerdo que estando en el seminario, tuvimos como director espiritual en el curso de espiritualidad a don José Rivera, que ya es siervo de Dios, etcétera, ¿no? Y fue pues un regalo de Dios tener a un hombre camino de los altares como nuestro director espiritual. Y una cosa que él decía es que para saber cuándo Dios me pide una mortificación y cuándo es puro voluntarismo mío, decía, cuando Dios te pide una mortificación, te puede costar mucho, pero te da el don de hacerla con paz y alegría. Mientras que como por hacer una mortificación, tú te amargues y amargues a los demás, hijo, o sea, a ver, eso no es un don de Dios, sino que es una cabezonada tuya que Dios no te ha dado ese don. Que uno dice, voy a dejar de fumar, ¿vale? Estupendo, pero si por dejar de fumar vas a amargar a todo el mundo en casa y no hay quien te aguante y estás de no sé qué, a ver si Dios no te ha dado el don y es una cabezonada tuya, porque cuando algo es de Dios, te puede costar, o sea, te puede costar mucho, pero Dios te da el don de hacerlo con paz y alegría. Que sea con paz y alegría no quiere decir que no te cueste, ¿eh? Pero con paz y alegría, ¿eh? Pues yo creo que ese elemento de discernimiento muy propio de San Francisco de Sales, es clave, para distinguir lo que es voluntarismo de lo que no es voluntarismo. Don José Ignacio, ¿nos hace un alegato de los ejercicios espirituales o son solo para sacerdotes y vida consagrada? Bueno, que conste que yo, una de las cosas que escribí en San Sebastián, ¿no? Antes de, bueno, justo cuando estaba aquí viniendo, ¿no? Es el alegato, bueno, como estábamos en el aniversario ignaciano, ¿no? En el aniversario de su conversión, el quinto centenario, ¿no? Pues yo creo que es ese gran don de San Ignacio de Loyola a la vida de la Iglesia. ¿Por qué creo que son tan importantes los ejercicios espirituales? A ver, en este momento en el que en el seno de la Iglesia Dios nos ha regalado experiencias de primer anuncio muy importantes, ¿no? Pues, ¿qué diríamos de Maús y de tantas otras experiencias de primer anuncio? Que como mucha gente dice, que además suele ser muy significativo el término que se utiliza, son un chute, ¿eh? ¿No? Son un chute que está muy bien. Pero como el propio término sugiere, eso del chute tiene obviamente una segunda fase, que es la fase de que el chute después tiene su bajón, ¿no? Entonces, una experiencia de primera evangelización necesita, para poder ser cuidada, de los ejercicios espirituales integrados en mi vida ordinaria. Que los ejercicios espirituales sean ese momento en el que ordinariamente yo en mi vida, anualmente, por lo menos, ¿no? Anualmente yo en ellos tomo el pulso a mi vida espiritual. Y entonces, yo
puedo tener alguna experiencia muy potente, pero con lo que tengo que asegurar la continuidad, ¿no? La continuidad de mi vida espiritual, pues es con los ejercicios espirituales. Y creo que en este momento la complementariedad de esos primeros anuncios con los ejercicios espirituales es más necesaria que nunca. Y don José Ignacio, ¿los santos tenían directores espirituales? Además, fíjate, los santos primero se buscaban entre ellos, que eso que es una cosa muy curiosa. Los santos se buscaban entre ellos, ¿eh? Es muy llamativo el caso del siglo de oro español en el que ahí hubo un montón de santos que se escribieron, se buscaron, ¿no? Y muchos de ellos para pedir acompañamiento espiritual, ¿eh? Acompañamiento espiritual, por ejemplo, lo que San Juan de la Cruz hizo pues, con otras almas de las que acompañaba. Sin duda alguna, ¿no? Los santos se buscan y además buscan acompañamiento espiritual, ¿no? Y cuando uno está más lejos de Dios, lo curioso es que se sienta menos necesitado de acompañamiento y se sienta menos pecador. Supongo que conocéis esa expresión que dice Santa Teresa de Jesús, que dice, ¿no? Que estaba ella, ¿no? Pues en una habitación con una mesa en medio y veía que la mesa estaba limpia, pero abriendo la ventana y entrando la luz del sol vio todo el polvo que había encima de la mesa. Hombre, el polvo estaba antes. Lo que pasa es que como la ventana estaba entornada, no había luz del sol, no lo veía, ¿no? O sea, cuanto más cerca está uno de Dios, más ve la necesidad de llevar adelante, ¿no? Su purificación y de tener acompañamiento espiritual, ¿no? Cuanto más lejos está, paradójicamente es menos consciente de ello. Vale, ha llegado una pregunta al chat, me dicen, a ver, Santa Faustina Kowalska, a ver cuál sería como el punto que usted pues, relacionaría con ella para el crecimiento del amor de Dios. Es una de las santas preferidas de una de las personas que está siguiendo la charla. Pues a ver, yo creo que Santa Basilida Kowalska, y al igual también que Santa Margarita María de Alacoque, ¿no? Centrada en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, es una clave. A ver, todos me conocéis y sabéis que tengo como lema episcopal la imagen del corazón de Jesús y el lema de en ti confío, ¿no? Pero la clave del en ti confío quizás está suficientemente reflejada dentro de los 10 santos que he elegido en el acto de confianza de Teresita de Lisieux, ¿eh? Pero obviamente también se podría haber dicho específicamente, ¿no? Se podría haber subrayado algún santo en torno a la espiritualidad del corazón de Cristo, pero creo que sobre todo, es el acto de la confianza en la misericordia. Quizás específicamente ella subraya la confianza, la infinita confianza en la misericordia, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por esa mesa de trabajo. Diríamos que le hemos robado bastante tiempo, que tiene ahí algo que hacer. Entonces, lo último, si nos da la bendición Con y ya mucho nos gusto. despedimos. Venga, muchísimo ánimo en este curso, ¿eh? Que seáis muy fieles a vuestros medios ahí de formación, porque yo sé que este esfuerzo que hacéis, pues en el fondo también yo creo que es indicativo de que sois conscientes de que hay que mantener la lámpara encendida, que hay que cultivarse, que hay que, bueno, pues os felicito por ello y os animo a que seáis constantes, 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 ¿eh? Os doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y a ti, Amén. María, y a los que estáis ahí, bueno, contigo, a los que están contigo en Fátima, pues nos recuerdas a todos en la capeliña, en ese sitio tan entrañable, ¿eh? Cuenten con ello, sin duda, claro que sí. Venga, Bueno, un saludito a todos. gracias, don José Ignacio. Ya.